Muy buen día, chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de los factores de riesgo, el cual ya sería nuestro último tema del trimestre, y de aquí sale la última evidencia que vamos a trabajar. Ya en la clase anterior nosotros habíamos revisado un poco sobre las enfermedades no transmisibles, que era como la introducción a este tema de los factores de riesgo. Entonces, en esta ocasión pues nos vamos a centrar específicamente en los factores que pueden desencadenar o pueden generar las enfermedades que ya habíamos visto antes. Para comprender los factores de riesgo es importante tener claro estos tres conceptos. Tenemos concepto de enfermedad, salud y hábitos que están relacionados. Entonces, la enfermedad es aquella alteración o desviación del estado fisiológico y también psicológico, del cual pues ya se conocen los síntomas, las causas son generalmente conocidas y la evolución de la enfermedad es predecible. ¿Sí? Esas son las características de una enfermedad que en la mayoría de los sujetos se manifiesta de la misma manera. En cuanto al concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que debe ser el estado completo de bienestar físico, mental y social. En conceptos anteriores se decía que la salud era simplemente la ausencia de la enfermedad, pero ahora sí se comprende que esto debe ser un bienestar integral, que no va a comprender solo lo físico, lo biológico, sino también el estado psicológico y social del sujeto. La relación que existe entre la enfermedad y la salud básicamente radica en los hábitos, es decir, que una persona que tenga unos buenos hábitos, pues es más difícil que llegue a padecer una enfermedad, específicamente de las no transmisibles estamos hablando, ¿no? Entonces, los hábitos, recordemos que son esas costumbres o actitudes que se adquieren socialmente. ¿Sí? Esto no viene desde el nacimiento, sino que a través de la interacción que tiene el sujeto en su entorno es que se generan estas costumbres y estas actitudes. En el sujeto van a determinar formas de pensar, de sentir y de actuar. Esto es lo que genera que una práctica sea socialmente determinada y aceptada en una ciudad, en una sociedad. Entonces, por ejemplo, un hábito de bañarse todos los días. Puede ser que en una sociedad sea normal y se tenga que hacer, pero en otras sociedades no es aceptado el baño diario, ¿sí? Se considera que es un gasto de agua, que es innecesario. Entonces, eso depende mucho, el hábito depende mucho de la sociedad en la que se encuentre el individuo. Entonces, recordemos que la diferencia entre la enfermedad y la salud puede radicar básicamente en los hábitos que lleve la persona. Recordemos un poco sobre las enfermedades no transmisibles. Entonces, recordemos que estas enfermedades no transmisibles, como su nombre lo dice, pues no se van a pasar de un sujeto a otro. Básicamente son afecciones que son de larga duración y de progresión lenta. Eso resulta por la combinación de diferentes factores, como lo hablábamos antes, puede ser de los hábitos que lleve la persona, también puede tener un factor, una carga genética, ¿sí? Por factores fisiológicos, ambientales y los conductuales, que serían los hábitos de los que hablábamos anteriormente. Dentro de los principales tipos de enfermedades no transmisibles, vamos a encontrar las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, que ya lo conocíamos anteriormente como EPOC, y la diabetes. Estas son las más conocidas y las que plantea la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes buscan otros autores, probablemente planteen otro tipo de enfermedades no transmisibles que también son resultado de los malos hábitos. Pero para este caso vamos a hablar desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, recordemos, enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Estas enfermedades afectan a la mayoría de países, ¿sí? En la mayoría de países vamos a encontrar estadísticas muy altas de mortalidad y de morbilidad en los sujetos, pero estas enfermedades se manifiestan más en países que son de ingresos bajos y medios, como por ejemplo Colombia.
En países que son de ingresos altos o ya desarrollados, pues no se manifiestan las estadísticas muy altas porque tienen un buen sistema de salud, porque tienen una cultura del cuidado. Entonces, acá vemos según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que son los países más afectados son aquellos de ingresos bajos y medios o países subdesarrollados. Ya entrando al tema específico de los factores de riesgo, entonces vamos a encontrar acá una clasificación. Tenemos unos factores que son socioeconómicos, políticos y ambientales, otros modificables, otros intermedios y unos no modificables. Vamos con los primeros, los socioeconómicos, políticos y ambientales. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Entonces, la globalización, nosotros ya tenemos entendido que ahora todas las naciones están conectadas por diferentes medios y eso hace que los hábitos se transmitan de un lugar a otro, ¿sí? Que sean adaptados a hábitos que de pronto no son propios de una sociedad, pero a través del conocimiento que se genera por esa globalización, esa sociedad adopta esos hábitos como propios y esto se nos puede convertir en un factor de riesgo. Otro factor es la urbanización. Ya lo hemos visto en nuestros barrios, en nuestra ciudad, que cada vez son más las edificaciones, que cada vez las personas por esta urbanización se mueven menos. Esto hace que se genere sedentarismo, que se generen malos hábitos y esto también se nos convierte en un alto factor de riesgo. El envejecimiento de la población. Entonces, acá con el envejecimiento, pues por los achaques propios de la edad, se hace que se generen diferentes enfermedades que afectan los sistemas de salud y que hace que la población de pronto se nos enferme o mejor, que hayan unos altos índices de enfermos porque esa población ya muy longeva pues aumenta estas estadísticas, además debido a que en la actualidad pues la expectativa de vida es mucho más alta, ¿cierto? Las personas están viviendo más años. Tenemos unos factores modificables, es decir, que los podemos cambiar. Por ejemplo, dieta poco saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Estos factores existen, pero está la posibilidad de poder transformarlos. Es decir, que si yo no me alimento bien, no hago actividad física, consumo tabaco y consumo alcohol, yo puedo cambiar estos comportamientos para que no me dé una de esas enfermedades no transmisibles. Tenemos unos factores intermedios que son la presión arterial, los niveles elevados de glucemia, niveles elevados de colesterol y triglicéridos y el sobrepeso y la obesidad. Este último es un factor, un problema muy importante que se está generando en todo el mundo, no es solo un problema de Colombia, sino a nivel mundial se está manifestando. Por último, tenemos unos factores no modificables, es decir, aquellos que yo no puedo cambiar, como por ejemplo la edad y la herencia. Entonces, la edad, usted sí puede cuidarse durante toda su vida para que cuando llegue a la vejez no esté tan enfermo, pero de todas maneras, según la edad, pues van a llegar ciertos cambios fisiológicos que van a generar daños en los sistemas del sujeto y esto me va a generar enfermedad. Y la herencia, este es un factor muy importante, por ejemplo lo vemos en el caso del cáncer, cuando hay personas que tienen dentro de su familia antecedentes de cáncer, deben tener mucho cuidado y tener unos muy buenos hábitos, porque si tienen esta carga genética y adicional tienen malos hábitos, pues se van a enfermar mucho más rápido. Para nuestro estudio nos vamos a centrar en estos dos tipos de factores de riesgo. Entonces, tenemos unos que son modificables, comportamentales modificables, y unos que son metabólicos fisiológicos. Dentro de los comportamentales modificables tenemos consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y consumo de alcohol. Y en los metabólicos fisiológicos tenemos el sobrepeso, la hipertensión arterial y la hiperglucemia. ¿Por qué vamos a trabajar esto? Es porque en estos son los que nosotros podemos intervenir como tecnólogos de la actividad física. Vamos a mirar uno por uno. Primero, consumo de tabaco. Entonces, dentro del consumo de tabaco nosotros vamos a encontrar que este es uno de los factores de riesgo que me pueden generar enfermedades como el cáncer, obviamente enfermedades pulmonares y enfermedades cardiovasculares.
El tabaquismo va a afectar a la persona desde el mismo momento en que empieza a fumar, desde el mismo momento de su primer consumo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas consecuencias, o mejor las enfermedades, se van a desarrollar hasta en la edad adulta. Entonces una persona joven puede estar fumando, pero se va a sentir bien, no va a sentir ninguna molestia, pero en la edad adulta, cuando ya esté entrando una madurez, una vejez, pues lamentablemente ahí es donde se van a ver los resultados de este hábito. Todos los productos que están hechos con tabaco, ya sea para fumar, chupar, masticar, esto por ejemplo, masticar el tabaco se ve mucho en comunidades indígenas, o snifar, que sería aspirar el tabaco. Todos estos productos contienen nicotina, ¿sí? Sea la forma que sea en la que usted le dé ingreso a esos productos a su cuerpo, esto tiene nicotina. Y la nicotina ya habíamos visto que es un ingrediente psicoactivo y muy adictivo. La nicotina es la que genera la adicción al cigarrillo, al tabaco. El tabaco, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mata más de 8 millones de personas. ¿Sí? 8 millones de personas en el mundo mueren a causa del consumo de tabaco. También nos indica que del total de consumidores, la mitad fallece a consecuencia de este hábito. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo del tabaco. ¿Sí? El fumador puede fallecer por eso y está dentro de esa estadística. Pero tenemos también que alrededor de 1,2 millones de personas en el mundo mueren a consecuencia de la exposición involuntaria del tabaco, es decir, los fumadores pasivos. El consumo del tabaco se debe en la mayoría de las ocasiones al entorno social y al estado de ánimo de la persona. Entonces, si de pronto en la familia el papá, el hermano, la mamá fuman, pues ese sujeto tiene altas probabilidades de consumir el tabaco, o su entorno de amigos, en fin. Y también hay personas que cuando tienen un estado de ánimo, que están tristes, que están deprimidos, que están preocupados, se refugian en este hábito para poder calmar su ansiedad. Entonces, el estado de ánimo también influye muchísimo en el consumo del tabaco. Para el consumo de tabaco debemos tener en cuenta o mejor, la intervención que nosotros podamos hacer, debemos tener en cuenta estos aspectos. Entonces, los consumidores necesitan ayuda para abandonar el tabaquismo. Ya sabemos que el consumo del cigarrillo, del tabaco, no se va a dejar de un día para otro, además que sería peligroso, entonces se requiere de un proceso, que la persona pase por todas las etapas para poder identificar que el tabaco le está haciendo daño, cuáles son sus consecuencias, tratar de dejarlo, pasar todas las recaídas, porque van a haber recaídas, hasta que por fin pueden dejar el hábito de fumar. Entonces, por eso es la importancia de estar asesorando a las personas que tienen el hábito del consumo de tabaco, que no es una tarea que se logra de un día para otro. Siguiente, las advertencias sanitarias gráficas funcionan. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, muestran que este tipo de imágenes, como las que ustedes encuentran en los cigarrillos, en las cajetillas, donde muestran personas con cáncer, muestran cómo quedan los pulmones de un fumador, muestran miles de imágenes que son realmente aterradoras, sí están funcionando, porque primero evita que los sujetos que quieran empezar a fumar lo hagan. ¿Sí? Esto es como el primer freno que tiene, ver esas imágenes. Y adicional, en algunos ya fumadores sí les afecta el ver esas imágenes. De pronto hay otras personas que pues, simplemente no lo miran, no les interesa, no pasa nada, pero en muchas personas sí se genera ese impacto y hacen que quieran dejar el consumo del tabaco. La prohibición de la publicidad del tabaco reduce su consumo. Entonces, creo que ustedes se han podido dar cuenta que en televisión, en radio, en todos esos sistemas de difusión ya está prohibido la publicidad del tabaco. ¿Sí? Hace muchos años, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, nuestra liga de fútbol colombiano se llamaba la Copa Mustang. Entonces, incluso patrocinaban eventos deportivos. En el caso del alcohol todavía lo hacen, estaba hace poco tiempo en la Liga Águila. Entonces, esto se prohibió y esa publicidad, la promoción, el patrocinio del tabaco en eventos masivos ya no está permitido. Entonces, esto también ha funcionado para que se bajen los índices del consumo.
Los impuestos también han sido una medida muy eficaz para que se reduzca ese consumo. Entonces, a las tabacaleras les imponen unos impuestos bastante elevados y pues esto se transmite al consumidor. Si entre más impuestos tengan que pagar ellos, pues más caro se pone el cigarrillo y esto a veces dificulta pues que la persona lo pueda comprar. Esto sobre todo en personas jóvenes. Entonces, acá el inicio del consumo pues ya se va a dar en edad adulta porque muchas veces el joven no tiene cómo comprar el cigarrillo y además también se reduce el consumo en población que tienen ingresos bajos. Acá también nos hablan de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina o los vapeadores o los cigarrillos eléctricos. Esto la Organización Mundial de la Salud lo ve como un grave problema de salud pública, porque la persona cree que este tipo de elementos no le va a generar ningún daño, pero la realidad sí le va a generar muchísimo daño en sus pulmones, en su sistema respiratorio, porque esto lo que hace es calentar una solución que va a generar un aerosol que es nocivo para la persona. ¿Sí? Esta combustión es la que le va a generar daño. Además también muchos de estos elementos pues traen nicotina, que como ya lo habíamos visto antes, pues es un elemento que genera adicción. Siguiente factor de riesgo, la dieta malsana. Entonces, como dieta malsana, nosotros conocemos que es el consumo de aquellos alimentos que no nos van a aportar los nutrientes apropiados para poder mantener el funcionamiento del cuerpo y así poderlo considerar como una alimentación saludable. Entonces, esta malnutrición, cualquiera que sea, porque tenemos desnutrición y tenemos también la alimentación excesiva, que sería el sobrepeso, nos va a traer riesgos considerables para la salud humana. Es decir, cualquiera de los dos extremos son peligrosos para el sujeto. En el mundo existen los dos inconvenientes, ¿cierto? Tenemos países del mundo donde el problema es la desnutrición, incluso lo vemos también acá en Colombia en algunos de nuestros departamentos, pero también está el extremo donde hablamos de obesidad y de sobrepeso en los habitantes de los países. Nuevamente decimos, esto afecta a todo el mundo, pero principalmente a los países subdesarrollados o de ingresos medianos o bajos. ¿Qué entendemos como dieta malsana? Pues el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y azúcares, ¿sí? Toda la comida chatarra, entonces tiene muchísima grasa, el dulcecito, todo esto ayuda a que se dé una dieta malsana y se generen enfermedades no transmisibles. Otro inconveniente es el bajo consumo de las frutas y verduras, a pesar de que Colombia, por ser un país del trópico, pues produce muchos de estos alimentos, lamentablemente no está dentro de nuestra cultura el consumirlos. Entonces, el consumo es bastante bajo y esto pues obviamente va a afectar nuestros sistemas porque tenemos una dieta malsana. Entonces, una de las tareas es esa, poder incentivar el consumo de las frutas y las verduras dentro de la dieta diaria de los colombianos. Volvemos y decimos que es una problemática global, esto afecta a todos los países del mundo, pero principalmente países de ingresos bajos, por ejemplo Colombia. Dentro de esta dieta malsana influye demasiado el ritmo de vida. Entonces a veces nosotros por estudiar, por trabajar, por todo lo que nos toca hacer en el día, no tenemos el espacio para una buena alimentación. Entonces, por ejemplo, ustedes están en su formación, tienen el descanso y resulta que no alcanzó para que vayan y tomen un buen desayuno, entonces terminan comiéndose una empanada con pan y malta. Entonces, el ritmo de vida influye mucho en la dieta de los sujetos. Acá hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta para una buena alimentación o una alimentación que pueda ser considerada como saludable. Entonces, hablamos de una correcta selección del alimento y de una correcta relación con el alimento. Entonces, vamos con la selección del alimento. Debemos entender que no hay un alimento malo, ¿sí? No es que los alimentos sean malos, sino en muchas ocasiones es la forma en que se prepara. Por ejemplo, la diferencia entre ustedes, si usted se come un huevo cocido o un huevo tibio, así se lo va a comer frito. Entonces, ahí no es que el huevito sea malo, sino que realmente lo que va a ser malo es la forma en que se prepara. Variedad en los alimentos. Entonces, por más de que usted esté en una dieta, no va a estar comiendo todos los días con atún, ensalada,
y atún, ensalada y todos los días atún, ensalada, sino que se debe generar una variedad en los alimentos para que esa dieta que estamos llevando no sea aburrida y la persona pues desista de llevarla. Entonces debe haber una variedad. Todos los alimentos tienen unas propiedades que sirven al cuerpo, entonces se trata de seleccionarlos bien. Hablamos de una combinación correcta de la alimentación donde tenemos las siglas CESA, que quiere decir que la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada, ¿sí? Nuestra alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Dentro de esto influye el ciclo de vida que tenga el alimento, el estado fisiopatológico del sujeto y también la actividad física. Esto va relacionado con la dieta. Entonces, yo puedo alimentarme bien, pero si no me estoy moviendo, no estoy haciendo actividad física, pues no voy a ver todos los beneficios. Lo mismo si usted realiza actividad física, pero no se está alimentando bien, pues prácticamente que no estamos haciendo nada. Influye también la cultura, los recursos y la disponibilidad. A veces nosotros quisiéramos alimentarnos muy bien, comiendo salmón con verduras todos los días, pero resulta que nuestros recursos no alcanzan. Entonces toca empezar a educar al sujeto. Cuando hablamos de educación del sujeto, estamos hablando de meter estos hábitos dentro de nuestra cultura, donde con los recursos que tenemos, con la disponibilidad, podamos alimentarnos de una buena manera. Hablamos de la correcta relación con el alimento. Entonces, primero, número de comidas al día. Ya recordarán ustedes que lo recomendado es comer 5 veces al día, ¿sí? Lo ideal es comer 5 veces al día y pues que las cantidades que usted ingiera no sean muy elevadas. Entonces a veces cometemos el error de comer 2 o 3 veces al día y en esas 2 o 3 veces pues comemos todo lo que haya, pues esto también nos va a generar daños. Entonces lo ideal es poder comer 5 veces al día en una cantidad moderada. Tiempo dedicado al momento de comer. Entonces es importante en el momento que se estén alimentando dedicar ese tiempo solo a la alimentación. No estamos viendo celular, no estamos jugando, no estamos hablando, sino solo es dedicado a comer. Esto influye mucho en si la dieta va a ser sana o malsana. La actividad en el momento de consumirla está relacionada con la anterior, con el tiempo. Yo debo dedicarme en el momento de la comida solo a comer, no debo estar realizando otras actividades. La compañía a la hora de comer también es muy importante, ¿sí? Con los sujetos que usted se rodee para tomar el alimento. Y esto pues va a generar o no una sensación placentera a la hora de comer, ¿sí? Debemos generar esos espacios donde realmente sea agradable el ingerir la comida. Por último tenemos las creencias y el conocimiento sobre el alimento, que esto se relaciona con lo que hablábamos aquí anteriormente de la selección, que a veces pensamos que ciertos alimentos son malos, no conocemos cómo cocinarlos, cómo ingerirlos, entonces eso influye mucho en la relación con la alimentación. Siguiente factor de riesgo, la inactividad física. Entonces ya sabemos que la inactividad física es cuando el sujeto no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física, es decir, que está quieto, que no se mueve, que no cumple lo necesario como para considerarse activo. Esto ha llevado a que menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios en la salud. Puede ser que sí camine, que se mueva un poquito, pero no es lo necesario como para tener un buen estado de salud. Esos niveles de actividad física son elevados en la mayoría de los países, pero acá en este caso, a diferencia de lo que veíamos de la alimentación malsana, la inactividad física a los países que más afecta son a los países desarrollados o en vía de desarrollo. ¿Por qué los afecta? Porque hay demasiada urbanización y esto que genera, primero sobrepoblación, ¿sí? Una superpoblación en el sitio. Por ejemplo, es diferente la cantidad de población que encontramos en Bogotá, en uno de sus barrios, a por ejemplo un municipio, una vereda en el campo o en la zona rural. La superpoblación pues hace lamentablemente que se generen altos índices de pobreza. Entonces esto también hace que se lleve a una inactividad física. Aumento de la criminalidad, entonces a veces a muchos de nosotros
nos da miedo el salir a trotar, a salir a hacer ejercicio porque hay índices de violencia pues que hace que sea peligroso el salir a hacer este tipo de actividades. Hay muchísimo tráfico gracias a esa urbanización y esa sobrepoblación. Obviamente hay una mala calidad del aire, y esa urbanización también ha hecho que no hayan espacios para la práctica de la actividad física. Entonces, antes el potrero que había allá en mi barrio ya lo convirtieron en una urbanización, entonces yo ya no puedo salir allá a jugar fútbol. Solo se están limitando estos espacios a los parques, pues en Bogotá tenemos la ventaja de los parques biosaludables, pero se está limitando la actividad física solo a los parques o a los gimnasios. También esto se genera en los hogares, entonces ustedes han visto que los hogares que están construyendo ahora son cada vez más pequeños y pues esto no permite que dentro de la misma casa haya un espacio dedicado para la práctica del ejercicio o de la actividad física. Ya este tema ustedes lo conocen, pero vamos a recordar un poco cuáles son las recomendaciones de actividad física para los 3 grandes grupos poblacionales. Entonces, iniciamos. Niños y jóvenes de 5 a 17 años, como mínimo deben hacer 60 minutos de actividad física diaria. Adultos de los 18 a los 64 años deben hacer como mínimo 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa o vigorosa. ¿Sí? Esa es la recomendación para los adultos. Y para los abuelitos o los adultos mayores, igual 150 minutos semanales de actividad física moderada o de 75 minutos de actividades un poco más intensas. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? El tipo de actividad que se realiza. Entonces, en los adultos mayores, pues trabajaremos elementos diferentes a los que requiere un adulto, ¿cierto? Acá en los adultos mayores necesitamos trabajar fuerza para que mantengan su masa muscular, necesitamos trabajar equilibrio, necesitamos hacer trabajos mentales y cognitivos para que los abuelitos mantengan esas funciones. Siguiente factor de riesgo, el consumo de alcohol. Entonces tenemos que el alcohol es una sustancia psicoactiva que causa dependencia. El consumo nocivo, es decir, ya exagerado del alcohol, lleva una carga pesada social y económica para la comunidad. Entonces no es solo las enfermedades que se generan en el sujeto a través del consumo excesivo del alcohol, sino es todo lo que esto genera en su entorno. Este factor, el consumo del alcohol, puede generar hasta 200 enfermedades y trastornos. ¿Cuáles son los principales? Obviamente trastornos mentales y comportamentales, entonces acá es donde genera el alcoholismo, que es considerada pues ya una enfermedad comportamental. Si ya se debe trabajar a nivel psicológico, genera cirrosis hepática, cáncer, enfermedades cardiovasculares y obviamente los traumatismos derivados por la violencia y los accidentes de tránsito que causa el sujeto cuando está ebrio. Este último es el que más muerte genera a nivel mundial por causa del consumo del alcohol. Siguiente factor de riesgo, el sobrepeso. Entonces, sobrepeso o la obesidad lo vamos a definir como la acumulación excesiva de la grasa en el sujeto. Si hay una excesiva acumulación de grasa, pues esto es perjudicial para nuestra salud. Para medir el sobrepeso, los índices de sobrepeso o de obesidad, lo que nosotros conocemos como índice de masa corporal, pues se convierte en el indicador más sencillo, más simple para poder determinar esto en diferentes sujetos. Entonces, en adultos, nosotros vamos a utilizar índice de masa corporal, que es simplemente la relación que existe entre el peso y la talla. Esto nos da unos valores que si ustedes lo miran en la tabla, pues en la tabla de la Organización Mundial de la Salud, van a poder identificar en qué nivel se encuentra el sujeto. ¿Cuáles son los datos para sobrepeso? Que esté igual o superior a 25 y para obesidad sería igual o superior a 30. Esto es en adultos, ya sean hombres o mujeres. Si la persona tiene un índice de masa corporal elevado, ya nos está indicando que hay unos factores de riesgo, así que se pueden generar enfermedades
cardiovasculares, ¿sí? O también midiendo un perímetro abdominal yo puedo determinar el riesgo que se tiene de estas enfermedades. También da la diabetes, trastornos del aparato locomotor, tanto peso va a dañar las articulaciones y obviamente cáncer, por ejemplo, endometrio, de mama, de ovarios, próstata, hígado, de vesícula, riñón, de colon. Entonces acá podemos identificar que el sobrepeso y la obesidad nos van a generar un alto riesgo para contraer estas enfermedades no transmisibles. Siguiente, hipertensión arterial. Entonces, conocemos la hipertensión arterial como la tensión arterial elevada. Este es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión muy alta, lo cual puede dañarlos. Acá vemos la imagen de lo que puede suceder. Entonces, si se nos daña uno de estos vasitos sanguíneos, pues no va a llegar sangre al músculo y ese músculo se va a morir. Cada vez que el corazón late, pues la función de eso es llevar sangre a los diferentes sistemas, a los músculos, entonces esa sangre va por los vasos sanguíneos. Estos vasitos son los que me van a llevar la sangre a todo el cuerpo. Tenemos entendido también que la tensión arterial es esa fuerza que se ejerce contra las paredes de los vasos y es bombeada hacia el corazón. Entonces, cuanto más alta sea la tensión, más esfuerzo tiene que hacer el corazón para bombear. Entonces, revisando este ejercicio nos damos cuenta los daños que se pueden generar al tener una hipertensión arterial. Es decir, puede haber daños a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos, muerte de tejido muscular, en fin. Tenemos con hipertensión que generalmente no se van a mostrar unos síntomas característicos, pero pues lo que se conoce como algunos de los síntomas identificados en algunos sujetos es que hay un dolor de cabeza, hay dificultad al respirar, da mareo, hay dolor en el tórax, palpitaciones y de pronto hemorragias nasales, pero aunque se repiten muchos sujetos, pues estos síntomas no garantizan que sean de hipertensión arterial. Cuando no se controla esta hipertensión, entonces puede provocar infarto del miocardio, ensanchamiento del corazón, se vuelve grande, esto es bastante peligroso y pues al final una insuficiencia cardíaca, es decir, que una persona puede morir por esto. Acá tenemos los niveles de tensión arterial, entonces la categoría y los valores a nivel sistólico y diastólico. ¿Cuál es la tensión arterial óptima? De 120/80. Lo normal, o sea, si están los valores dentro de 130 y 85 estaría normal. Si está por encima de estos valores, ya estaríamos hablando de hipertensión. Acá normal alta estaríamos llegando a un nivel de hipertensión y luego ya acá está por etapas. Pero entonces debemos tener en claro que lo óptimo sería entre 120 y 80/80 y si está entre 130 y 85 pues sería un valor normal aunque no óptimo, pero acá en este espacio pues no habría riesgo. El riesgo está si está por encima de estos valores normales. Siguiente factor de riesgo, la hiperglucemia. La hiperglucemia básicamente nos quiere decir que tenemos altos niveles de glucosa, o mejor conocido como azúcar en la sangre. Esta glucosa viene básicamente de los alimentos que nosotros ingerimos. La insulina, que es producida en el páncreas, es la hormona que se encarga de llevar o de abrirle paso a la glucosa hasta las células. Entonces, acá vemos en el dibujito que si no hay insulina que abra esa puerta a la célula, pues la glucosa va a seguir vagando por la sangre, por nuestras venas, pero cuando sí hay un buen uso de esa insulina, ella es la que se encarga de llevar esa glucosa hacia el interior de la célula para darle energía. Cuando una persona sufre de hiperglucemia, porque su cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o la produce, pero realmente el cuerpo no sabe qué hacer con esa insulina.
las personas con diabetes pueden sufrir de hiperglucemia, pero esto no quiere decir que todos los que tengan hiperglucemia tengan diabetes. Entonces, estas personas con diabetes sí pueden sufrir de hiperglucemia si no comen los alimentos apropiados. Entonces, por eso es muy importante la dieta en las personas que padecen de diabetes. Otros problemas que pueden surgir también cuando se sube el azúcar en la sangre son, por ejemplo, las infecciones, los medicamentos también pueden generar esos desbalances hormonales. Entonces, no es solo basado acá en el consumo de los alimentos, sino que también se puede generar por otros factores. Bueno, chicos, hasta acá va la explicación. Ahora vamos a explicar la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, dijimos que esta clasificación era la que íbamos a usar. Clasificación de los factores de riesgo como comportamentales modificables, donde tenemos consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y consumo de alcohol. Y tenemos los metabólicos fisiológicos como el sobrepeso, la hipertensión arterial, y la hiperglucemia. Entonces, la actividad que ustedes van a desarrollar van a elaborar un folleto virtual, es decir, un video folleto, donde explique cada uno de estos factores de riesgo. Los tiene que explicar todos. ¿Qué va a tener en cuenta sobre cada factor de riesgo? El concepto, la definición, características de ese factor de riesgo, va a incluir estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Todo este tema que se vio anteriormente está en la página de la OMS. ¿Qué riesgos para la salud me puede generar cada uno de estos factores? Y recomendaciones para los sujetos para que no tengan consecuencias negativas por estos factores. Entonces, se trata de un folleto explicativo donde los usuarios puedan comprender los factores de riesgo y las recomendaciones para evitar consecuencias negativas en la salud. Este folleto ustedes lo deben realizar en formato video. Ya en el Classroom les dejaré algunas opciones. Por ejemplo, una opción es hacerlo en PowerPoint y luego pasarlo a video. O ya les dejaré ahí el link de otra plataforma que pueden utilizar para hacer el video un poco más didáctico y agradable. Este video debe contener imágenes, frases claves, no se deben extender en el texto, razón por la cual no es que vayan a entrar a la página de la OMS a copiar y pegar. La idea es que usted saque las ideas más importantes y a partir de eso construya una herramienta didáctica para explicarle a sus usuarios qué son los factores de riesgo. Ese video ustedes lo van a subir a YouTube y a mí me van a enviar ese enlace. Entonces, ese video ustedes lo van a subir mínimo a 2 redes sociales. Lo suben a esas 2 redes sociales, lo dejan un día, 2 días, el tiempo que ustedes consideren necesario. Y le van a tomar captura de pantalla donde aparezcan las reacciones o visualizaciones que obtuvo ese video, ¿sí? Y me va a enviar a mí al Classroom, me va a enviar el enlace del video que usted subió a YouTube y me va a enviar las capturas de pantalla donde me muestra que usted sí subió eso a las redes sociales y las interacciones, reacciones o visualizaciones que tuvo ese video en el espacio donde usted lo publicó. Esto es lo que me va a enviar al Classroom, ¿listo? Tengan claro, la entrega de esta actividad va a ser como último plazo día 3 de abril de 2020, solo por el Classroom. Por favor, esta es fecha límite. Resulta que, por ejemplo, hoy algunas personas se enviaron el cuadro del desarrollo motor, ¿sí? De modulación motriz. Ese cuadro, o sea, lo enviaron prácticamente con 8 días de retraso. Entonces, que quede claro, 3 de abril, última fecha. Si usted envía después del 3 de abril a la medianoche, simplemente no va a revisar el trabajo, sino le escribo ahí que entrega tarde. Con eso usted ya sabe que no se pudo revisar. ¿Listo? Entonces, esta es última fecha de entrega de este trabajo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que aquí se explicó, sobre cómo desarrollar la evidencia, entonces se comunican conmigo, escriben ahí el comentario en el Classroom y yo les estaré respondiendo. ¿Listo? Si tienen alguna duda, ya saben, se comunican y por favor, todas las evidencias por el Classroom. ¿Listo, chicos? Espero que estén muy bien y nos vemos dentro de 8 días.